Pues ya estamos aquí otra vez de vuelta, con la que ya parece mentira, pero es ya la última charla de los 4 días intensos vividos aquí en la sala 3 de concienciación en Coronacom. Es decir, que ha pasado en un suspiro, o sea, ha sido muy, muy, muy intenso, pero ha pasado en un suspiro y nada, ya hemos llegado pues eso a los últimos ponentes que van a pasar por aquí, por esta sala. Tenemos aquí a Antonio Gil y a Sergio García. Ellos nos van a estar hablando de la auditoría forense del sistema del voto automatizado en República Dominicana. Bienvenidos y muchísimas gracias por haberos sumado aquí a este evento en Coronacom. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias, Yolanda, muchas gracias a toda la organización. La verdad es que creo que estamos todos, ¿no?, incluidos los ponentes, ¿no?, muy sorprendidos del éxito que está teniendo. Creo que ninguno nos podíamos imaginar que íbamos a llegar hasta aquí, ¿no? Entonces yo, bueno, lo que tengo que decir en nombre de todo es que enhorabuena, porque sinceramente esto creo que hay que seguir trabajando en ello y espero que sea un referente, ¿no?, en los próximos años, ¿no?, al margen del motivo por el que este año se haya realizado. Entonces, bueno, mi compañero... Es tremenda. Bueno, vamos a contar un proyecto que tuvimos a principios de año, que, bueno, esto fue un encargo, que ahora lo vais a ver un poco más adelante, ¿no?, del propio gobierno, ¿no?, de República Dominicana, y también los motivos por el que nos hicieron el encargo, ¿no? Pero bueno, en primer lugar nos vamos a presentar un poquito para que nos conozcáis, ¿no? Por mi parte, bueno, yo lo único que tengo que decir es que llevo 30 años como emprendedor, como empresario en Softcom, como fundador, y ahí, bueno, pues estoy muy, muy centrado, ¿no?, en el área de ciberseguridad, ¿no?, en la parte de auditoría y en la parte también de análisis forense y pericial, ¿no?, que también lo conjugo con la Asociación de Peritos Judiciales Tecnológicos de Andalucía, del cual, bueno, pues también soy perito y presido, ¿no? Simultáneamente, pues también estoy en Loyola, Andalucía, como director del máster de ciberseguridad, y también colaboro, ¿no?, como CSE en el EvenPath, ¿no? Y bueno, pues estoy y sigo, y por supuesto estamos continuamente, ¿no?, renovando nuestros conocimientos y asistiendo a todos los congresos habidos y por haber. Y ahí, en esos congresos, es donde conocí ya hace bastantes años a mi compañero y amigo Sergio, ¿no? Que bueno, te paso la palabra para que te presentes y cuentes un poquito de ti, Sergio. Sí, gracias, Antonio. Bueno, soy Sergio García. Llevo pues un poquito una trayectoria en el mundo de la ciberseguridad pues de bastantes años. Actualmente soy CISO y desarrollador de negocio en Alhambra System, y bueno, pues he tenido una serie de iniciativas, pues como ha sido crear OneCiber, que OneCiber ha sido pues la primera empresa de ciberseguridad que se creó en las Islas Canarias, con servicios gestionados propios. Luego he sido fundador del primer labs de blockchain en España securizado. Al ser nosotros proveedores de cloud, pues directamente tenemos esa posibilidad. Y bueno, pues colaboro luego ya con varios estamentos, como pueden ser la CEJAD, que es la Confederación Española de Hoteles y Apartamentos Turísticos, y el Instituto Tecnológico Hotelero, el ITH. Y bueno, pues les asesoro mucho en materia de ciberseguridad, tanto en el sector hotelero y en el sector sanidad. Como veis por ahí también, pues somos la primera empresa que ha montado lo que es un labs de seguridad para el sector salud. Y bueno, si quieres, Antonio, ya vamos pasando directamente a la presentación y contamos nuestra historia. Esto es una película, ¿eh? Lo que bueno, vamos a contaros un poquito el origen, ¿no?, de este proyecto, ¿no? Esta imagen que podéis ver, que aparece "no al fraude", el algoritmo no pasará. Bueno, pues como veis es una manifestación, ¿no?, una manifestación del pueblo de República Dominicana, que se manifestó después de las elecciones de octubre, las elecciones primarias en octubre del año pasado, ¿no? En esas elecciones, hubo una serie de... En principio, el presidente que no obtuvo, digamos, el mayor número de votos,
denunció que, bueno, que había habido, ¿no?, algún tipo de ciberataque, algún tipo de hackeo, incluso, ¿no?, nombraba la palabra algoritmo, ¿no?, que por eso la gente salía a la calle, ¿no?, y ponía esos letreros de el algoritmo no pasará, ¿no? Básicamente, bueno, lo que quería y un poco la intención, ¿no?, de este expresidente era que, bueno, que se hiciera un análisis forense, ¿vale?, de todo lo que es el sistema, ¿no?, de voto automatizado que se utilizó para esas elecciones. Ese fue, digamos, un poquito el objetivo que tenía. Las dudas, ¿no?, que se plantearon son algunas de las que aparecen ahí, ¿no?, que, bueno, que se dudaba de si hubo interferencia en la transmisión de datos, si realmente, cerrado el proceso de votación, continuaban fluyendo datos, se puso en cuestión la trazabilidad del voto, también la alteración del código fuente, ¿no?, para favorecer a un candidato por aquello del algoritmo, ¿no?, que aparece ahí. Y bueno, también un poco la plataforma, ¿no?, si la plataforma donde estaba todo alojado, ¿no?, pues realmente funcionaba de forma adecuada, ¿no? Y si, bueno, si se marcaba la opción de un candidato, ese candidato realmente salía. En fin, se puso en duda realmente todo lo que es el sistema de voto automatizado, ¿no? El encargo fue, en principio, Sergio, si te parece, lo explicas tú un poco. El encargo fue deprisa y corriendo, como os hemos comentado antes, esto fue una película. Pues fijaros que el proyecto empezó el 2 de septiembre. Yo tenía planificadas mis vacaciones y cuando me enteré el 24 de diciembre directamente que habíamos firmado el proyecto y que tenía que montar un equipo deprisa y corriendo, pues para empezar la auditoría el 2 de diciembre. Hubo varias empresas que concursamos, alguna ganó el proyecto, no voy a decir nombres, no es ideal decir nombres, pero a la hora de ver la envergadura del proyecto se echaron muchas para atrás. Entonces fue cuando acudieron a nosotros, ¿vale? Se montó un equipo de deprisa y corriendo, un equipo multidisciplinar, porque al final no sabíamos ni siquiera lo que nos íbamos a encontrar. O sea, sabíamos que íbamos a auditar un voto automatizado, un voto electrónico de un país, pero no que nos íbamos a enfrentar. Y bueno, ya os digo que en plenas Navidades, pues anular vacaciones de la gente con la que ibas a tirar, pues imaginaros todo el mogollón que se montó. Y gracias a Dios, pues por los amigos que tienes en el mundo, pues puedes acudir a determinada gente y fue cuando nos ayudamos todos entre unos y otros, ¿eh? Dijimos, venga, vamos a para adelante y vamos a desarrollar este proyecto, que esto poca gente lo ha hecho. Y fue una suerte dar con Antonio y decirle, Antonio, macho, tengo este problema y a ver cómo lo soluciono. Y Antonio, ya respondes tú cómo me solucionaste ese problema. Bueno, a ver, yo tengo que decir que a mí esto del riesgo, ¿no?, por aquello de la ciberseguridad me va, ¿no? Además de que otra de mis pasiones es la montaña, que la veis ahí detrás, y lo que es el alpinismo, y entonces esto parece que a mí me pone, ¿no? Entonces, bueno, saber que cuando Sergio me llama y me cuenta el proyecto, bueno, a mí me parece, igual que a Sergio, nos parece algo brutal, ¿no? Algo que nunca habíamos hecho, que no conocíamos a nadie que lo hubiese hecho, luego no había ninguna referencia tampoco a nivel nacional, y por otro lado un tema apasionante, ¿no? O sea, vaya proyectón, eso sí, responsabilidad muy grande, ¿no? Muy importante, porque teníamos a un país pendientes, y ahora lo vais a ver, ¿no?, digamos, el impacto mediático que tuvo todo esto, ¿no? Tuvimos un país totalmente pendiente de nuestro trabajo, ¿no?, de saber exactamente lo que vamos a hacer. Y entonces, claro, imaginaros que a mí Sergio me llama y dice, Antonio, tenemos este proyecto, el día 7 tenéis que estar allí, el día 7, a mí me llaman, no sé, creo que el 15 más o menos. Habíamos hablado antes, pero bueno, como se presentó otra empresa, lo dejamos tal. Y bueno, ya te digo que el día 7 tenéis que estar allí. Entonces, y también imaginaros otra situación, y es que información que Sergio pedía al cliente,
el cliente no le facilitaba información, con lo cual teníamos muy poca información para valorar exactamente cuál era el equipo idóneo o el perfil de las personas que tenían que ir allí, ¿no? Entonces, bueno, pues efectivamente, como ha dicho Sergio, creamos ese equipo multidisciplinar entre todos, compañeros de trabajo que trabajamos juntos, socios, personas, amigos que tenemos, que sabemos que son muy buenos haciendo lo que hacen, y creamos ese equipo multidisciplinar, expertos en software, en desarrollo de software, en temas con orientación de ciberseguridad, expertos en sistemas, expertos en análisis forense, expertos en Azure, en bases de datos, en fin, todo ese equipo que ahora veréis, ¿no? Es un poco el que montamos, pero eso sí, lo montamos deprisa y corriendo, y un poco, pues... Yo creo que lo mejor, Antonio, es que lo vean gráficamente, para poder explicar, porque vamos a ir contándonos una película. Muy bien. El voto automatizado, no sé si quieres contarte un poquito para que todo el mundo entienda en qué consistía el voto automatizado, que no se confunda con el voto digital. Vale, sí, mirar, el voto automatizado, ellos tenían montado un sistema muy... La verdad es que lo tenían muy bien trabajado, muy bien pulido. Ojalá en España tuviésemos un sistema como lo tienen ellos. Mirad, ellos, si vais viendo las fases, van numeradas de la 1 a la 7, ellos llegaban con una célula, la célula es el DNI nuestro, directamente lo pasaban por un lector de código de barras, ¿vale? Lo comparaba con lo que es el registro civil, que estaba metido en lo que es una urna, una CPU normal y corriente, ¿vale? Y daba OK o no OK a lo que es el sistema de votación, que es el paso 3. Es decir, iba a una pantalla táctil, directamente podían emitir el voto, y el voto luego se registraba en lo que es donde estaba la aplicación de voto automatizado, ¿vale? La aplicación de voto automatizado luego lo que hacía era transmitir directamente a CPD central directamente todos los resultados de la votación. Pero a la vez lo que hacía, una vez realizado el voto, también imprimía un código QR que luego depositaban en una urna, de tal forma que eso lo hacían para tener luego un conteo manual por si querían hacer una auditoría manual. Es decir, además de hacer la auditoría digital, que no lo hicimos nosotros hicimos el postforénsico, o sea, lo que es el forense, ellos tenían la posibilidad luego de hacer un conteo manual al día siguiente de todas las urnas. Así de simple era el sistema de voto electrónico. Yo creo que lo vais a ver luego muy gráficamente en fotos, porque os vamos a enseñar muchas fotos de todo lo que fue la historia que vivimos allí. Si os dais cuenta de la diapositiva que os vamos a presentar ahora, no sé si Antonio, ¿estás? Sí, ahora. Sí. La cuarta diapositiva, eso es lo que era una mesa electoral directamente, pues tiene pues la pantalla grande que veis, es directamente la pantalla donde ejercían el voto táctil, ¿vale? Y la otra pantalla era la que registraba todos los resultados, no la otra pantalla, el portátil que está al lado, la pantalla que registraba directamente el voto emitido. Y luego, lo más chiquitito que veis al lado de la pantalla táctil es la impresora de códigos QR. Como veis, eso es muy compacto, y además tenían por debajo, todas las mesas tenían un SAI que estaba diseñado directamente para esa mesa electoral, ¿vale? Luego el resto de las fotos que veis, ellos tenían una cadena de custodia muy curiosa, que era directamente, pues estamos hablando de unas 3.732 mesas electorales. Cada mesa electoral se guardaba en un maletín informático. Pues donde veis todas esas... esos palés o ese almacén donde están todas las maletas, es donde se almacenaban todas las maletas del país, ¿vale? De ahí, uno de los objetivos que nos pidieron fue hacer el 5% forense de esos equipos. Estamos hablando de aproximadamente unos 370 equipos, ¿vale? 370 equipos, daros cuenta que hablamos de 2 equipos informáticos por cada mesa electoral, el que permitía el voto táctil y el que registraba el voto táctil, ¿vale? Luego hay otra foto ahí muy curiosa, que era la nave directamente donde diseñamos o donde ejecutamos directamente todo lo que era el forénsico, ¿vale? Y luego pasamos ya directamente a ver el equipo. Si quieres ir presentando a cada uno de los miembros del equipo, Antonio, pues lo vas presentando.
y vemos la misión de cada uno. Perfecto. Bueno, pues mira, fijaros, el equipo, la imagen de equipo que tenéis abajo, la que están apaisados, fue el equipo realmente de trabajo, ¿no? El equipo responsable de este proyecto y de realizar todo el trabajo de campo. Estamos hablando de cerca de un mes de trabajo, días de más de 12 horas trabajando, ¿vale? Con una intensidad y, como os digo, con una responsabilidad muy alta, ¿no? Y empezando por la derecha, tenéis a Javier Gil, que bueno, es ingeniero informático, es experto en ciberseguridad y muy orientada su carrera al tema de análisis forense y pericial, ¿no? Manuel, que lo tenéis a su izquierda, que es una persona muy experta en desarrollo y en Azure, ¿no? Que fue un poco, junto con Javier, los dos responsables de hacer ese análisis, que luego veremos, de la base de datos y de toda la información que había almacenada en la base de datos. Álvaro Checa, que es la persona, es nuestro responsable de sistemas y es una persona muy experta en sistemas. Álvaro Portal, que es nuestro también socio en Perú, que bueno, que él realizó un poco el trabajo también de organización a nivel también del informe. Sergio, estoy yo, y luego está también Guillermo Amodeo, que es un poco nuestro experto en desarrollo y fue el que desarrolló todas las herramientas, ¿no? Y luego estos dos chicos que veis a la izquierda, que son personas de la Junta Central Electoral, pero que la Junta Central Electoral nos puso, digamos, para apoyo y ayuda, sobre todo en toda la parte, digamos, de apertura de maletas informáticas, de montaje de los equipos, porque como veis el escenario que veis que está arriba, que ahora lo vamos a ver también en un vídeo, el escenario es enorme, o sea, es una nave, ahí la podéis ver en la foto, digamos, de la derecha, arriba, todas esas son las maletas informáticas que ya habíamos auditado, y luego, como veis ahí en forma de U, estaban todos los equipos montados, sobre los que hacíamos todo el proceso. Bueno, entonces, ¿qué deciros? Que tenemos un equipo magnífico al que, bueno, le hemos agradecido allí, aquí y siempre, ¿no?, el trabajo realizado, que hicieron un magnífico trabajo de un nivel profesional muy alto y de una responsabilidad también muy grande, como digo, ¿no? Entonces, bueno, aquí en la parte de logística y operativa, si quieres tú, Sergio, explica un poco, porque ahí está precisamente la foto de la derecha, ¿no?, lo que estabas diciendo antes, ¿no? Efectivamente, si veis en la parte de la derecha, pues ahí veis lo que era una mesa electoral directamente. Pues tienen empiezo a enumerar de derecha a izquierda, si os parece. Pues está el lector de código de barras, luego la mesa el laptop que validaba directamente al votante, la pantalla táctil donde emitía el voto. Y luego está, pues un poquito más adelante, la impresora. Es que la impresora es muy pequeñita para verla, ¿vale? Pero es la impresora de códigos QR. Y luego directamente pues tenían, si veis debajo de la mesa, pues un SAI, que es lo que hemos comentado antes. Luego la foto de la izquierda, eso era pues un salón que tenían directamente, un salón de eventos, se puede decir, que tenía la Junta Central Electoral, que es donde preparamos toda la logística y donde auditamos las 370 mesas electorales. Al final hicimos 309 porque dimos la posibilidad a los políticos de que eligiesen 20 al azar y bueno, pues hicimos 390, ¿vale? Vamos a ver, vais a ver un poco más en imágenes el escenario, ¿no?, de recopilación de vídeos, que es esa nave con todos los equipos montados. Y os vamos a poner un vídeo, ¿vale?, solamente porque ilustra mejor, ¿no?, cuál era el escenario y también un poco en movimiento, para que veáis. Estos son uno de los tantos vídeos, que hay muchísimos en internet, porque estuvimos en todos los medios, nacionales e internacionales, porque lo que estábamos haciendo era muy importante para el país, para la credibilidad de las elecciones y de la Junta Central Electoral. Os ponemos el vídeo. La entrega de los equipos, que también incluyó 750 UPS y 20 escáner, fue realizada por parte de la empresa DigiWorld SRL, la cual resultó adjudicada en el procedimiento convocado para su adquisición el pasado mes de diciembre del 2019. Bueno, ahí, como veis, o sea, el escenario es un escenario donde nosotros hacíamos lo que es una adquisición forense de
30 en 30 equipos, ¿vale? O sea que ahora os explicaremos un poco cuál era el proceso, ¿no? Y aquí, por ejemplo, en esta imagen, si te parece, Sergio, explícate un poco. Para que os deis cuenta, pues, nosotros teníamos que ser muy transparentes. Les dimos la posibilidad de que estuviesen con nosotros y que supervisasen nuestro trabajo. Para que no lo hemos comentado, pero nosotros también hemos sido auditados durante todo el proceso. Nosotros hemos tenido cámaras de vigilancia y bueno, pues nos grababan todas las sesiones de trabajo y bueno, pues estamos vigilados también por lo que es un destacamento del Ejército de Policía Militar de la República Dominicana, ¿vale? Entonces, bueno, ahí en esos encuentros, ¿no?, donde los delegados políticos nos visitaban, os podéis imaginar que nos preguntaban de todo, ¿no? Lo que querían saber exactamente cómo estábamos haciendo nuestro trabajo, intentaban saber algo más, con idea de también poderlo utilizar, ¿no? ¿Utilizar cuándo? Pues cuando nos hacían, ¿no?, como vais a ver ahora, cuando tuvimos esa primera aparición en los medios donde tuvimos que explicar cómo iba evolucionando la auditoría, pues como veis ahí se ve en la imagen que a la derecha tenéis ahí los delegados políticos haciendo preguntas y todo lo que hay alrededor, ¿vale? Que veis aquí la imagen mejor, para que lo veáis de aquí, estamos rodeados completamente de cámaras de todos los medios nacionales e internacionales grabándonos en ese momento, ¿no? Y los delegados políticos haciéndonos preguntas, ¿vale? En tiempo real. Así fue nuestra primera aparición en los medios. Para que os hagáis una idea, esa foto muy ilustrativa de todos los medios de comunicación. Además que República Dominicana es un país muy sensacionalista, o sea, le gusta mucho lo que son noticias sensacionalistas. Entonces lo que estábamos haciendo nosotros era muy sensacionalista para el país. Todos los días salíamos en los medios de comunicación, no podíamos tener ningún desfase ni nada porque enseguida estábamos presentes en todos los medios. Además de eso, y además de los delegados políticos, también estábamos supervisados por varias instituciones internacionales, como era la OEA, la Organización de Estados Americanos, el IFES, que es la Fundación Internacional para Sistemas Electorales, UNIORE, que es la Unión Interamericana de Organismos Electorales. O sea, imaginaros la presión que teníamos por todas partes. Sí, fueron alrededor de unos 118 observadores internacionales los que estuvieron tiempo allí. Tuvimos reuniones con ellos independientes, nos estuvieron haciendo entrevistas, estuvieron preguntándonos y estuvieron supervisando también nuestro trabajo. O sea, que estábamos por todos lados, ¿no? Los medios, los políticos, estos observadores. El tema era muy importante para el país, ¿no?, como ha dicho Sergio, y esto pues requería efectivamente de que hubiera, además de mucha expectación y mucho interés, pues de que hubiera también vigilancia, ¿no?, de que el trabajo que se iba a hacer pues fuera un trabajo de calidad y profesional, ¿no? Para que os hagáis una idea, hubo algún organismo que nos pidió ayuda para algún otro proceso electoral de otro país, porque ellos no habían cogido, o sea, no habían conformado un equipo como en el que habíamos juntado Antonio y yo. Así es, una vez que ya terminamos, digamos, el precintado y la recogida de los equipos de la misma manera, ¿no? Al igual que seguíamos un procedimiento, porque los equipos venían presentados, se tomaba nota de ese precinto, se abría, se hacía fotos de la apertura de cada uno de los equipos, del interior, de cómo se montaba. O sea, todo eso está, digamos, registrado como evidencia. Estamos hablando de esa cantidad de equipos, que estamos hablando de 370 por 2, 740, bueno, que al final fueron 390 maletas informáticas, se generaron alrededor de unos 3 terabytes de información, ¿no? Entre, como digo, evidencias todas relacionadas con el proceso, ¿no? Aquí, por ejemplo, comento un poquito la aparición en los medios porque tenemos miles de estos. Ya os digo que entre medio de prensa escrita, digital y todo. Mira, nos sentimos orgullosos, ahí salimos en un compartiendo protagonismo con Donald Trump. O sea para que veáis, pero todo ejercicio que hacíamos el primer día, o sea, al día siguiente al ir al centro de trabajo, en la prensa, y salíamos en todos los medios en primeras portadas, pues imaginaros
Imaginaoslo, vamos, como estrellas de cine, ¿no? Completamente, así es. Así nos hemos sentido durante un tiempo. Las fases, fijaros, bueno, aunque la diga así las enumero un poquito, pero os voy a poner un vídeo donde realmente, bueno, lo explicamos. En ese vídeo vais a ver cómo se lo explicamos, precisamente es esa foto que habéis visto anteriormente, donde estamos delante de todos los medios, delante de todas las cámaras y delante de todos los delegados políticos, ¿vale? Pues ahí es donde explicamos exactamente cuál era el proceso, ¿no? El proceso que habíamos seguido de identificación, de adquisición forense, preservación, el análisis y el informe. Básicamente lo que decía en el vídeo era lo que veis aquí, que bueno, que hemos seguido un proceso propio, ¿no? De cualquier tipo cualquier tipo de trabajo, ¿no? De auditoría forense, ¿no? O sea, identificamos los equipos, cada uno de los elementos que lo componían, luego hicimos esa adquisición forense y la obtención del hash, que ha sido lo más quizás laborioso de todo, ¿no? Porque, como os decía, han sido 740 equipos informáticos de los que hemos estado adquiriendo pues toda la información que necesitábamos de cada uno de ellos. Como podéis imaginar, no pudimos utilizar ningún software de forense, de adquisición forense, de los que ya conocemos y de los que utilizamos cuando hacemos una pericial, porque tenemos que hacer de 30 tandas de 30 en 30 equipos, ¿vale? No hay ningún software que pueda hacer una clonación, por ejemplo, de un disco, ¿no? De 30 en 30, ¿no? En tan poco tiempo. Nosotros desarrollamos el software que hacía la adquisición, que guardaba, digamos, todas esas evidencias y que además las guardaba con su correspondiente hash, ¿no? Digamos, todo ese proceso lo automatizamos, lo desarrollamos allí, ¿vale? A medida, o sea, no llevamos, como digo, ninguna herramienta, no utilizamos ninguna herramienta de terceros. Todos los desarrollos que hicimos, que desarrollamos bastantes herramientas, las hicimos allí. Y luego, bueno, pues todas esas evidencias, que no solamente, como digo, es información de los equipos que luego posteriormente se analizan, sino también fotos de todo el proceso y de las 390 maletas informáticas, con todo lo que eso conlleva, ¿vale? Pues luego hicimos el análisis forense de todo el material, del código fuente. Antonio, que lo recalques lo del software, porque el software directamente se lo entregamos a la Junta Central Electoral por si querían auditarnos a nosotros, es decir, nos podían haber hecho una posauditoría a cualquier partido político. Perdona que te interrumpiese, Antonio. Sí, no, hace bien, porque lo iba a comentar ahora mismo en el punto 2, ¿no? Sobre el código fuente, porque realmente, claro, si os fijáis en la primera slide, se hablaba de que si el algoritmo, de que si se había utilizado un código fuente diferente, entonces tuvimos que demostrar que, oye, que el código fuente, vamos, que el código objeto, ¿no? Lo tuvimos que compilar de nuevo y comprobar que era el mismo en todos los equipos, ¿no? En todas las maletas informáticas, ¿no? Que básicamente ese era un poco uno de los hitos que teníamos que demostrar, ¿no? Y luego, bueno, también pues sobre las comunicaciones, sobre toda la información que ellos nos dieron, que fueron pues 90 gigas, os podéis imaginar, de log, para analizar y ver exactamente si en el log encontramos algo que fuera extraño, algún tipo de ciberataque, algún tipo de no sé, de inserción de algún elemento o de alguna comunicación o de alguna IP extraña, ¿vale? Que no estuviera más o menos, que fuera comprometida, ¿no? Y también pues, tuvimos que hacer el análisis, como digo, de la base de datos, tanto de la base de datos que había almacenada en el servidor central, como los datos que pasaban del servidor central a Azure, para que en Azure, digamos, eso tanto a los delegados políticos como a los medios, de una forma, en un ejercicio completamente de transparencia, para que ellos pudieran publicar y ver y visualizar en tiempo real cómo iban las elecciones, básicamente. Y bueno, y después terminamos con nuestro informe de 396 páginas, creo recordar, bastante detallado y bueno, que digamos donde se explica absolutamente todo, ¿no? Entonces, bueno, en ese vídeo se veía un poquito esta explicación que acabo de dar y bueno, las conclusiones que también está en un vídeo. ¿Qué deciros de ese momento, ¿no? De esa imagen que vais a ver ahora mismo? Pues os podéis imaginar lo que teníamos detrás. Detrás teníamos todavía más cámaras, más periodistas, no solamente nacionales, sino internacionales, efectivamente, que estaban ahí para preguntarnos, después de nosotros, digamos, hacer público esas conclusiones que habíamos dicho en nuestro informe, pues que estamos a su disposición para que nos pudieran consultar o decir o contar cualquier
poner cualquier duda, ¿no?, que tuvieran al respecto, ¿no? Sergio. Sí, de hecho la rueda de prensa duró como 1 hora y 15 minutos, o sea, dimos todas las conclusiones. Daros cuenta que explicar el mundo de la seguridad a medios de comunicación que no tienen mucho conocimiento tecnológico nos costó todo tipo de explicaciones y sobre todo nos estaba siguiendo un país entero todo lo que estábamos diciendo. Teníamos que ser muy prudentes en lo que contábamos y sobre todo que entendiese la gente lo que estábamos explicando. Sí, bueno, las conclusiones es todo lo que os hemos ido contando. Exacto. Pues ahí hizo Antonio un resumen, leyó las conclusiones a todo lo que es la prensa y a todos los partidos políticos y la verdad es que fueron muy contundentes, dejamos un muy buen sabor de boca en el país. Y bueno, de hecho nos está saliendo algún otro proyecto, pero justamente la situación de lo que ha sucedido con el coronavirus, pues nos ha detenido para poder viajar. De hecho, nos habían pedido viajar a México ahora y no podemos ir por todos estos motivos. Así es. Bueno, ahí en las conclusiones básicamente lo que veníamos a decir, en resumidas cuentas, es que bueno, que tanto los sistemas, ¿no?, que utilizaron estaban lo suficientemente segurizados, ¿vale? No eran sistemas fácilmente accesibles ni que se pudieran romper de forma fácil, que el software era el mismo, ¿no?, en todas las maletas informáticas y no había sido en ninguna alterado y hacía lo que tenía que hacer. Sobre el log de comunicaciones, pues igualmente, o sea, no hemos detectado ni detectamos ninguna IP extraña, ¿vale?, en esos 90 gigas de información. Y sobre la base de datos, pues de la misma forma, pues también, ¿no?, dimos unas conclusiones positivas porque bueno, la información que había en la base de datos era la que tenía que haber, la información que se trasladó también a Azure también. Había unas maletas concretas que no transmitieron la información, pero precisamente por la razón que comentamos al principio, es decir, por ese anuncio, ¿no?, que dio ese expresidente, se paró, digamos, la transmisión y entonces esa información, pero todo eso está perfectamente documentado y bueno, y totalmente aclarado, ¿no? O sea, no generó absolutamente ninguna duda, fue la verdad que un éxito, tuvo una repercusión mediática también muy alta y todos los medios se hicieron eco del trabajo y del trabajo, bueno, y de los resultados, ¿no?, que fueron también muy favorables, ¿no? Yo ahí quisiera destacar, Antonio, pues la verdad es que esto fue un proyecto de convivencia de muchísima gente, cada uno de su madre y de su padre. Hicimos una piña muy buena. Cuando alguien se atragantaba en alguno de sus objetivos, pues sentía todo el apoyo de todos sus compañeros y la verdad fuimos una piña, ¿eh? Y con respecto a la situación que vivimos de auditar todo lo que es un sistema de voto electoral, yo confío en que funcione y vamos, yo soy un gran defensor del voto electoral automatizado, ¿eh? De hecho, bueno, no sé si te pasa a ti, Antonio, nos tienen ahora como gurús en España de voto automatizado. Sí, bueno, la verdad es que, a ver, la realidad es que no conocemos a nadie, no conocemos a ninguna empresa, al menos no la conocemos, a lo mejor alguien nos puede decir, mira, pues sí, conocemos a tal que lo hizo, ¿no? Pero no tenemos ninguna referencia de empresa nacional o internacional que haya hecho un trabajo similar al nuestro, ¿no? Entonces, y como decía Sergio antes, los organismos internacionales y con todos los que nos sentamos, todos nos dieron las gracias, la enhorabuena por el equipo, por el trabajo, por el nivel de calidad del mismo y por los resultados, ¿no? O sea, es algo que sinceramente al principio no sabíamos, ¿no? Sinceramente, si el final iba a ser ese, no sabíamos realmente, como decíamos, el trabajo que teníamos que desarrollar. Fuimos descubriendo cosas según iban avanzando los días, porque ellos nos iban contando cosas a medida que nosotros también se las solicitamos. Y bueno, pues lo cierto es que nos sentimos pues muy orgullosos del trabajo realizado, de los resultados, de ser, creemos, ¿no?, un referente ahora mismo actualmente en España, ¿no?, como empresas
y como profesionales de haber realizado un trabajo de este tipo. Y bueno, la verdad es que tenemos un equipo magnífico, lo hemos dicho antes, que ya está armado, que puede hacer cualquier tipo de trabajo o proyecto similar en cualquier momento, y bueno, eso es algo que también queremos agradecer, ¿no?, al equipo y a su nivel de compromiso, ¿no?, con el proyecto. Como digo, trabajar más de 12 horas diarias con ese nivel de estrés durante tantos días, créeme que no es fácil. Y como dice Sergio, pues oye, hicimos ahí una piña magnífica, maravillosa, en la que estamos todo el tiempo apoyándonos y bueno, cualquiera que necesitaba apoyo, un poco más de apoyo, se le dio en su momento y sin ningún problema. Entonces, bueno, pues muy agradecido, la verdad. Ahí ya como última foto, Sergio, ¿la comentas? Sí, eso es ya el reconocimiento final después de la entrega del informe final. Estamos con César Luis Castaño, que es el presidente de la Junta Central Electoral. Una persona que, bueno, pues un gran defensor del trabajo que hicimos, y fue directamente él el que se pegaba directamente con todos los partidos políticos ahí en República Dominicana. Bueno, y esto es todo. Gracias por vuestra atención y, por supuesto, por la colaboración, ¿no?, con Cruz Roja, que realmente lo necesitan, y esperemos, y si no llegamos no pasa absolutamente nada. Yo creo que ninguno nos podemos esperar llegar hasta hoy con ese regalo, ¿no?, que le estamos haciendo entre todos a la Cruz Roja y por ende, ¿no?, a la causa. O sea que muy, muy contento y muy satisfecho de poder haber participado. Estamos dispuestos a que, sí, daros las gracias a todos por participar en esta iniciativa y contaros nuestra historia. La verdad es que ha sido una película muy, muy bonita. Nunca podríamos haber empezado mejor el 2020, Antonio? Desde luego, desde luego. Nos ha pasado de todo, Pero bueno, sí, es para hacer una película, la verdad. Tú has nombrado la palabra, pero es que es así. O sea, es que nos hemos contado muchas anécdotas, pues si tenemos días. Pues son muchas. También fuimos a Punta Cana y todo eso, también hay que decirlo, Siempre hubo tiempo también, un poquito de tiempo para el ocio y para compensar el esfuerzo que el personal hizo en su momento. Así que había que compensarlo. Sí. Muchísimas gracias, tanto Antonio como Sergio. Desde luego nos habéis desglosado ahí cómo vivisteis el proceso, ¿no?, desde cómo os llegó y tal. La gente sí que tiene más dudas un poco del sistema de herramientas utilizadas y ese tipo de cosas. ¿Cómo hicisteis las imágenes forenses de los discos? ¿Qué herramientas utilizasteis? Bueno, realmente no podíamos hacer una imagen de los discos por eso, porque no teníamos tiempo, ¿no? O sea, quien lo ha preguntado sabe lo que tarda en hacerse una imagen forense con cualquiera de las herramientas, ¿no? Entonces nosotros lo que sí teníamos y lo que sí desarrollamos fue una herramienta que entraba, digamos, en las máquinas y que recopilaba toda esa información, la hasheaba, la comprimía y la volvía a hashear, ¿no? Y esa información era la que a nosotros nos servía como evidencia, digamos, de cada uno de los equipos, para luego hacer un proceso generalizado con todos y poder comparar, ¿no?, y ver si había alguno de los equipos que estuviera comprometido. Pero obviamente no podíamos hacer un clonado de 2 discos duros de 300, o sea, 700, imaginaros, ¿no?, lo que serían 740 clonados de discos, ¿no? O sea, imaginaros cuánto tiempo, días, horas necesitamos para hacer eso, ¿no? La gente está diciendo que le choca mucho lo de voto automatizado, que sí es lo mismo que voto electrónico, que es lo mismo, y estaban diciendo que, bueno, que los sistemas empleados para realizar la votación en el caso fueron los correctos, que para cuándo un sistema parecido en España. Sí, esa déjame la que le responda. Esa es tuya. Sí, a ver, lo de voto automatizado, a ver, lo correcto aquí en España es voto electrónico, pero claro, como convivimos con la gente de la Junta Central Electoral, ellos llamaban voto automatizado y se nos pegó mucho el tema de voto automatizado. O sea, nosotros podríamos decir voto digital, voto electrónico o cualquier otra cosa, pero es que he leído por ahí la pregunta y dice, joder, que mal suena lo de voto automatizado, pero es cierto que se nos pegó por eso, pero es lo mismo que voto digital, voto electrónico, no sé si eso, pero dicen que por curiosidad, ¿cuánto pudo costar el proyecto? Aproximadamente. Está público, se puede buscar directamente en la web de la Junta Central Electoral. Fue una adjudicación de $566.000. Están diciendo que
¿cómo comprobasteis si un equipo estaba comprometido? Haciendo una comprobación de hashes. Eso, Antonio, lo puedes explicar tú mejor que yo, pero vamos, o sea, haciendo una comprobación de hashes y bueno, pues ver que directamente el ejecutable. Es que es largo de contar, ¿eh? Porque claro, es un proceso bastante complejo. O sea, imaginaros que eso de los 390 páginas del informe se puede llevar como un 30%, ¿vale? Pero en resumidas cuentas, para que lo entienda la persona que lo ha preguntado, es que nosotros al haber hecho, o sea, hacíamos esa adquisición forense, digamos, de la información que había en el disco duro de cada uno de los equipos, ¿vale? O sea, por una parte del sistema operativo, para comprobar si efectivamente en el sistema operativo podía haber algún, no sé, algo raro, extraño, que pudiera no manipular la información. Hacíamos también una adquisición forense de la carpeta donde estaba la aplicación con la base de datos, ¿vale? Con lo cual comprobábamos también si la aplicación es la misma en todas, ¿vale?, las máquinas, ¿no? O sea, quiero decir, no hay una máquina con una aplicación diferente que haga algo diferente, ¿vale? Y por otro lado, bueno, pues la base de datos es exactamente igual. Claro, una vez hecha toda esa adquisición forense de toda esa cantidad de equipos, que eso así, como digo, ha sido el trabajo más laborioso, nosotros desarrollamos otra aplicación que lo que hacía era comparar, ¿vale? Comparar toda esa información. Imagino que es un proceso súper laborioso que tarda muchas horas, ¿vale?, para comprobar que toda la información que hemos recopilado de todos los equipos es la misma, ¿vale? Entonces, digamos que de esa forma nosotros podíamos certificar, ¿vale?, que la información que estaba en los equipos era la que debía de hacer, el software hacía lo que tenía que hacer y la base de datos, los datos, eran los que tenía que tener cada una de las máquinas. Efectivamente. Hay una pregunta muy curiosa, que yo que estoy viendo las preguntas ahora mismo, yo soy FJ y hace una pregunta muy... Sí, iba a trasladarlas ahora, o sea, que muy bien que las estás leyendo, pues directamente léela tú, Sergio. Sí, dice, ¿cómo puede explicarse desde el punto de vista forense que en algunas mesas electorales no apareciese la boleta alguna de las caras de los candidatos? Esto se refiere directamente, no sé si se refiere a las elecciones que hubo el 16 de mayo. El 16 de mayo hubo un problema directamente en el voto automatizado, de hecho tuvieron que suspender las elecciones porque no hicieron una carga correcta de los datos en todas las urnas. Entonces decidieron suspender todas las elecciones ese día. Eso fue muy sonado y bueno, pues hubo bastante problema. Nosotros lo que hicimos es un forense de lo que sucedió el 6 de octubre del 2019, y lo hicimos en enero. Exacto. Después de irnos nosotros, después de terminado ese trabajo, hubo dos organizaciones, de las que hemos nombrado anteriormente, IFES y otras, que hicieron una auditoría del sistema de votación, ¿vale?, para ver que efectivamente, oye, pues funcionaba correctamente. O sea, eso ya en el momento, ¿ok? ¿Qué es lo que pasó? Bueno, pues todavía frustradas que hubo posteriormente y que este señor, pues, o señorita, no lo sé, ha preguntado qué es lo que ocurrió. Bueno, pues ahí están un poco investigando. Pero como digo, eso no tiene nada que ver con el trabajo que nosotros realizamos, ¿vale? Preguntaban también que cómo notasteis la preparación de los representantes de los partidos, que si sentisteis que los políticos dieron paso a los técnicos. Sí, de hecho casi todos eran licenciados en informática, como dicen allí, todos eran informáticos y alguno incluso trabajaba en alguna operadora de telecomunicaciones. O sea, hay una cosa y que nos ha sorprendido muchísimo, tanto el nivel de la gente de la Junta Central Electoral como la de los partidos políticos. El personal técnico era personal muy cualificado. Completamente. Tienen un nivel y una de especialización brutal dentro de la Junta Central Electoral y, como dice Sergio, parte de los delegados políticos que eran técnicos, que eran gente a lo mejor con una ingeniería y trabajando ya en algunas empresas tecnológicas, que venían con preguntas muy concretas, muy técnicas, que podías hablar con ellos perfectamente en nuestro lenguaje. Y bueno, todos, la verdad es que la impresión que se llevaron de nosotros y de pues fue buena, ¿no? Y en el fondo
fondo todos ellos, incluidos los del otro lado, ¿no? Que a lo mejor no eran favorables a al proyecto que estábamos desarrollando, pues también quedaron más o menos satisfechos con las explicaciones que nosotros les dábamos, ¿no? Incluido, te digo, ellos venían ya con algunos discursos muy concretos, hablando sobre cosas muy concretas, en esas declaraciones, por ejemplo, ¿no? En esas preguntas que nos hicieron delante de todos los medios. Pues bueno, uno de los delegados políticos, recuerdo que nos preguntó exactamente que si la Junta Central Electoral tenía implantada la ISO 27001, ¿no? Entonces, claro, nosotros decíamos, mire usted, no la tienen, si la tuvieran ustedes lo sabrían, porque bueno, eso es público, lo pondrían en su página web, tendrían su certificado ahí, y es evidente que no lo tienen, ¿no? Y claro, es obvio también que nosotros le dijimos al delegado político, porque él lo decía como una buena idea, y nosotros dijimos, pues sí, efectivamente nosotros consideramos que sería una buena idea para dar quizás a nivel de imagen y de reputación con respecto a los sistemas, que están muy bien montados, que tienen, como decimos, unos equipazos de profesionales brutales, gente formada en Estados Unidos en universidades americanas, pero de un nivel muy alto, que además de eso pudieran tener una ISO 27001, pues digamos era el siguiente proyecto que íbamos a hacer con ellos, ¿vale? Porque ellos estaban convencidos de que eso podría mejorar su imagen y su reputación, ¿no? Más que no tener el trabajo bien hecho, es que alguien de fuera lo audite y diga, oye, pues mira, como haces bien tu trabajo, pues certificamos la certificación, ¿no? Efectivamente. Bueno, y ya creo que para terminar, preguntaban de que si os encontráis con alguna colisión en la que dos archivos tuvieran el mismo hash, que si fuese el caso, ¿cómo validaban la integridad de la copia archivo? No tuvimos ninguna incidencia en ese sentido, ¿verdad? O sea, el software que desarrollamos no tenía, ¿verdad? Los bugs que podía tener estaban además documentados, ¿vale? Que no tienen absolutamente nada que ver con este comentar, pero que obviamente no tuvimos ninguna incidencia con respecto a la diferencia en el hash. Si lo hubiésemos tenido, lo hubiésemos documentado, lo hubiésemos explicado en nuestras conclusiones. Y bueno, lo que es evidente es que nuestro trabajo como peritos, auditores forenses, que lo sabéis, tiene que ser un trabajo completamente transparente, un trabajo reproducible, es decir, que una vez que nosotros nos vayamos, dejamos ese disco con 3 terabytes de información, con todas esas evidencias, todos esos archivos, todos esos... no solamente el software, los ejecutables, sino también el software fuente para que ellos pudieran analizar. Absolutamente toda la información se quedó en poder de la Junta Central Electoral para que la Junta Central Electoral lo pueda poner a disposición de otros, quiere decir, un partido o alguien que quisiera hacer un análisis o otra auditoría o otra contraauditoría o contrapericial, que lo pudiera hacer sin ningún problema. No tuvimos ninguna incidencia de esas características. Bueno, pues con esta pregunta ya damos fin, no simplemente ya a la charla, sino que damos fin a todo lo que ha sido estas 4 sesiones intensas en las que hemos estado aquí en esta sala 3 de concienciación, bueno, pues escuchando a grandísimos expertos que nos habéis trasladado un montón de buenas recomendaciones, un montón de consejos, nos habéis explicado un montón de historias, de anécdotas, de proyectos, de actividades, de experiencias, y todo eso, desde luego, yo creo que la gente que lo ha estado siguiendo, algunos han estado en la sala, los he visto mucho en esta sala, no sé si les ha dado tiempo a estar en otra porque los he visto muy presentes, con lo cual han estado mucho tiempo en esta sala, otros han ido entrando y saliendo como es normal, porque entre 4 salas para eso estaba, para que se pudiera elegir, pero desde luego que muchísimas gracias tanto a Antonio como Sergio por haber estado aquí en CoronaCon, habernos compartido la experiencia que habéis vivido en República Dominicana con este sistema de voto automatizado, electrónico, digital, como le queramos llamar, como hemos dicho. Automatizado, sí, sí. Que muchísimas gracias. Y bueno, pues se ha arañado una cifra muy importante. En estos momentos el marcador está en 37.392 euros. Nada desdeñable esa cifra, desde luego que la aspiración de los 40.000 euros estaba ahí por un objetivo, pero desde luego, ¿o qué os parece a vosotros, no? Nos parece, fantástico, maravilloso, como decía antes, un regalo, ¿no? Para Cruz Roja y para todas las acciones que ellos hacen y que están haciendo ahora mismo para
para el COVID-19. O sea que la verdad es que ha sido un éxito reunir ese dinero en tan poco tiempo y bueno, pues todavía no está cerrado todo esto, que lo mismo se llega a los 40.000, ¿eh? En eso estamos, claro que se llega a los 40.000, porque para mí ha sido un placer estar aquí en esta sala 3 de concienciación. Así es que, Antonio, Sergio, habéis sido los últimos invitados en pasar por esta sala. Muchísimas gracias por haber estado. Muchísimas gracias a toda la gente que ha estado ahí al otro lado siguiendo. Desde luego, sois una parte muy importante que habéis hecho eso con vuestros ánimos a través del chat. Ha llegado y ha sido muy intenso para todos. Así es que muchísimas gracias y que aquí se pone fin o pausa. No sabemos, fin o pausa, pero de momento fin a lo que ha dado de sí lo que estaba programado en CoronaCon, este proyecto que surgió para recaudar fondos para Cruz Roja. Muchísimas gracias a todos. Buena,